Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues pensaba Marco Levario que se saldría con la suya, este panista, pero no contaba con que Antonio Antolini le terminara poniendo un tremendo calladón de hocico en pleno debate. Increíble, pero cierto, ya que al parecer también termina despedazando al hijo de la misma Xochitl Gálvez. Increíble, por cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que no sentía lo duro, sino lo tupido. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera, en un debate con la mismísima Azucena Uresti. Y En Coahuila, Antonio Atolini. Buenos días, diputado. Buenos días, Azucena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Marco Levario Turcot, periodista y director de la revista, etcétera. Qué bueno que están acá, Marco. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Azucena. Buenos días, Antonio. Oigan, pues ayer ya hablamos largo al iniciar este espacio con Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, sobre este video que se dio a conocer ayer de su hijo, pasado de copas, discutiendo con algunos empleados de un antro en Polanco y ha generado pues mucho escarnio, ¿no? Contra el joven de 27 años, 26 años y contra la candidata. ¿Estamos ya ahora sí viendo de frente lo que puede ser la guerra sucia en las campañas, Marco? Sí, lo es, sin duda que lo es. Me parece que ese video es una muestra muy clara de esa guerra sucia. Creo que los términos en los que se dirige Juan Pablo son totalmente indefendibles. No solo en el sentido de la empatía, incluso que podríamos tener quienes hemos bebido un trago. O sea, ¿no? la cosa no es la borrachera. No, no es eso. Quien esté libre de cubas que lance el primer highball, ¿no? No. Muy bien. No, el asunto es en efecto lo que dice y me parece que eso francamente es indefendible. Junto con eso también hay que señalar que hay de transgresiones a transgresiones. Por ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, hace 10 minutos, Mexicanos contra la Corrupción acaba de difundir un video en donde Amílcar él dice que... Amílcar Salazar, el amigo de los hijos del presidente. Así es. Dice que le prometieron, el hijo mayor del presidente, Bobby, que le llaman así, le prometieron minas en Oaxaca, además de todos los audios que conocemos. Entonces, hay de transgresiones a transgresiones. En efecto, es inadmisible pues términos clasistas y estos que dice Juan Pablo. Pero por otro lado, también una transgresión mayor es así incluso de índole legal, que es... Al menos se requiere una investigación al respecto de eso. Esa sería mi opinión, tratando de ponderar los grados de transgresión. A ver, entonces, no que la borrachera esté bien, pero hemos visto muchos políticos y bueno, que como dices tú, ¿quién esté libre de qué? Quien esté libre de cubas que lance el primer highball. El asunto es que pues se comportaba como un mi rey, ¿verdad? Lo que tanto se critica y entonces empieza a agredir y a decir una bola de majaderías contra los empleados, etcétera. Eso es lo criticable. Y luego voy a lo rescatable, que me parece que las disculpas y que con la manera en que se afronta es muy rescatable, incluso desde luego del lado de la esposa del presidente López Obrador. Pero tu primera reflexión, Toño. A ver, es importante entrar en el contexto en el que este video se revela, y no solo en el que se revela, sino en el que se realizó. Tenemos ya información con toda claridad de que este video no es de hace un año, sino de noviembre, es decir, hace 6 meses, en un contexto en el que Xochitl Gálvez ya era candidata. Segundo, él no es un menor de edad. Juan Pablo no tiene 17 años, ni siquiera 18 en el margen de la ley. Tiene 27 o ya 28 años. Entonces es un adulto funcional con una responsabilidad pública dentro de la campaña de su madre candidata que se expone a un comportamiento reprobable. No es un video que sale de la privacidad de una cena familiar en donde, pasado o no de copas, se esté violentando eso. Lo que se revela, y eso es lo que es materia política de su discusión, es cómo en un estado de invulnerabilidad muchos actores del Frente Amplio o del sector conservador o de ese espectro político, en el sentido de invulnerabilidad, revelan sus verdaderos colores. ¿Cuál es el problema? Nosotros en Morena, en el obradorismo o en general en nuestro proyecto de nación decimos que la militancia o el militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. Eso es un militante. Lo que vemos es que una persona con un alto grado de poder, de responsabilidad, involucrado en la campaña, revelado en un momento de invulnerabilidad o de sentido de inmunidad que te da el alcohol, esa capa de protección que el alcohol te da, empieza a referirse como jotito, como gordo, y que le vale madres golpear a mujeres. Ese es el producto político que estamos viendo en un discurso de una persona que tenía una responsabilidad. Eso es lo reprobable. Qué curioso que siempre cuando existe en otras condiciones, otra relación familiar, siempre estamos viendo punto y aparte si el tío, el primo, el amigo, el sobrino o todo el proyecto político se ve comprometido, un poco a manera de la razón de lo que presenta Marco, las investigaciones que han estado vinculando falsamente y sin razón a los hijos mayores del presidente. Ahí sí es el problema del proyecto. Hoy, toda la discusión, qué bueno que Beatriz Gutiérrez Müller sale y defiende con el corazón en la mano al hijo de la candidata. Ella lo puede hacer. Yo estoy haciendo otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es cómo se protege
en un argumento de salud mental, porque así te lo dijo incluso Xóchitl en este espacio hace unos minutos, cómo se protege la discusión pública alrededor de el individualismo de la salud mental y no en el estilo y la forma en la que entienden el mundo, clasista, racista y discriminatorio. Destrozas a una persona, ¿eh? A un Eso joven. es lo que quiero decir. Sí, a sí, mí sí. me parece que es ¿Cuándo? clave señalar. En este caso, Antonio, sí, claro. Sí, sí. Mira, En este Antonio, caso o en el caso de Jesús Ernesto. Sí, claro, Estamos eso es- haciendo escarnio sobre su identidad. Híjole. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad, estamos haciendo escarnio sobre su actitud, sus acciones, sus discursos. ¿Quién decidió publicar este video, Toño? No sé. Pues A ver, en es internet. es clarísimo. A Se ver, trata internet, de una cuando algo se guerra publica, sucia. ya no es tuyo. Bueno, es un personaje ligado a Morena, ¿no? El que lo hizo público. Está clarísimo. Yo no sé, de veras, quién lo sacó. Yo lo vi como medio país. A ver, Y estamos discutiendo sobre el producto. A ver, Marco. Está clarísimo. Tres elementos que vale la pena, me parece, poner en la mesa. El primero, la sevicia con la que ante los jóvenes, ante cualquier joven, a mí en mi trayectoria jamás me has visto referirme a el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador en ningún término despectivo ni difundirlo. Incluso contigo, en 2012, cuando hicieron escarnio tuyo que te vas a trabajar con el enemigo irrenunciable del gobierno que era Televisa, yo lancé la voz porque independientemente de que no coincidiera con esa transgresión ética tuya, desde mi punto de vista, me parece que estaban siendo con un joven de 21 años, 22 años, sí, ya los habías cumplido, tú cumples años en junio, pero me parece que había un enorme escarnio en contra tuya que me Sí, solo termino, pero no, solo termino. te agradezco, Solo pero termino, no solo es- termino. A ver, entonces primero, el contexto es que hay un enorme escarnio en contra de los jóvenes, por supuesto que lo hay. Es como si yo hiciera escarnio de la manera en la que tú con unos traguitos de más estás defendiendo al equipo Santos y bailando, y desde mi punto de vista esa es una ridiculez enorme, pero yo no soy de esos, esa no es mi calaña. Pero Uno, no es lo dos, mismo. evidentemente un hombre ligado al obradorismo y a Claudia Sheinbaum difunde, por Dios, fuente es información y la fuente que él tiene es esa. Dos. Y tres, y sí es muy importante, yo no sé si sea falso porque yo no formo parte de ningún tribunal, a diferencia de los militantes que sí juzgan. Yo no sé si sea falso o verdadero las transgresiones aparentes en audios que son pruebas testimoniales en los que se encuentran incorporados, esos sí muy mayores, la misma edad que tú, al menos los 3 hijos mayores del presidente. Sí. Con ellos sí, ahí no hay una ¿Tenemos el transgresión audio? ética en donde le dicen gato o lo que tú quieras. No. Aquí hay un desvío del erario multimillonario que por lo menos debe ser investigado. Según Tú se no dice. eres Ministerio Público, ni yo lo soy. Lo que sí deberíamos de hacer es, por ejemplo, a propósito del plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum, preguntarnos si es o no necesaria una investigación. Yo repruebo que le digan gatos a los cadeneros, como repruebo que los cadeneros no me hayan dejado entrar por mis características físicas. Tú Por decías que supuesto te habías yo no- peleado con algunos cadeneros y algunas personas decían que no, ¿Quién ¿no? se Con pelea- algunos de pelea? ese antro. No, tú no entras, tú sí entras. Sí. No hay justificación alguna. Lo único que estoy tratando de hacer es ponderar en que no es lo mismo eso que a mí, igual que tú cuando me diste ternura entrando a Televisa, me da ternura el chavito ahí manoteando. No es lo mismo eso que 500 millones de pesos nada más en un contrato que se encuentra en documentos oficiales para Amílcar, que nunca se había dedicado a lo que se está dedicando ahora con enriquecimiento ilícito. ¿Es necesario investigar eso o no? Es necesario, nada más. Esta sí es una estrategia de asesinato reputacional. Lo que se hace en contra de los hijos mayores del presidente, que no tienen un cargo público y que no tienen una posición relevante de poder, se le enlodece el contexto de tal manera que dichos, dimes y diretes conjeturan algo que algunos dirán tiene que ser investigado. Algunos otros decimos es simplemente eso, conjeturas. Cuando estamos nosotros Pero tú hablando de esto, descalificas los audios y todo eso, los contratos. hablo de conjeturas. Pero hablando que son dimes, son diretes y son conjeturas. Hay quien dice, sobre esto hay un hilo que se debe investigar. Yo lo que digo es completamente irrelevante y es fuera de contexto. Es una discusión que se mantiene en ese espacio. Es que- Espérame. a ver. Lo que eso. no me parece irrelevante, no pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que frente a los hechos, que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones, hay quien Los dice... audios y esto de los hijos del Sí, presidente. Ajá. hay quien Los dice, contratos. hay quien dice vale la pena investigar, sí, pero eso, hacer una conjetura, juntar A con B y decir esto entonces es una confabulación cómplice corrupta, no es suficiente, porque ni tú ni yo somos ministerio Así público. es, no. Hay quien dice esto tiene que investigarse, hay quien dice son conjeturas. Eso es una discusión política, reputacional alrededor de una Pero hay posición contratos, eso. relevante. Adelante, que se investigue. Lo que estamos aquí Eso hablando es. es un Que se investigue. ¿Por qué no se investiga? No, a ver, pero no estamos hablando Eso. sobre Ajá. eso. A A ver, ver. porque aquí, espérame, porque si es junto con pegado, ¿no? A ver. O sea, qué curioso, salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente porque hay una guerra reputacional. Pues estamos hablando de las familias No, a ver, ¿por qué no involucradas. estamos hablando de Juan Pablo? ¿Por qué ¿Cómo no de hablamos qué? otra cosa? ¿Cómo de qué? Que A ver. sistemáticamente toda la campaña de Xóchitl Gálvez ha sido desdecirse públicamente lo que en privado se revela. Se tiene que desdecir públicamente sobre si las pensiones o los programas sociales van a mantenerse, porque hay gente de su equipo que en espacios realizados por la campaña dicen esto no lo tiene que decir Xóchitl Gálvez, esto no lo tiene que decir ella, pero vamos a focalizarnos. Se tiene que desdecir permanentemente de las cosas que hace, como por ejemplo su alineación con Alito Moreno, en esos lapsus brutus que tiene cuando habla de personajes funestos, en donde menciona a Manuel Bartlett, pero también a Alito Moreno. Sistemáticamente, ¿qué estamos viendo aquí? Que una persona adulta, funcional, de 28 años, con un cargo y responsabilidad importante, habla de una forma que, sentido en la inmunidad del alcohol, de las cubas y el highball, como decía Marco, está revelando una visión de mundo. Eso no existe y no puede ser considerado
un pobre desliz de un joven que no sabe lo que quiere. Yo tenía 22 años cuando tuve la decisión consciente y política de entrar en medios de comunicación, y hoy cualquiera se cortaría un brazo por tener una hora de tiempo nacional como lo tuvimos, porque militar en medios de comunicación es bien importante. Incluso te diría algo. Cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación con un policía, y en ningún momento yo con un policía le falté respeto. Incluso yo utilizaba esta palabra famosita de flagrancia y le hablaba de usted. Bueno. Ni en el momento de mayor algidez, la militancia, que es cambiar al mundo con su ejemplo, pretendí yo nunca referirme A lo mejor con no alguien todos de tienen manera ese por nivel eso. de control emocional. Pero yo ¿verdad? tengo una responsabilidad. Déjame regresar con Marco. Sí, a ver, tenía Juan Pablo. Ahora después Yo del no me corte. cortaría un brazo. Cuando tuve tu Déjame edad. regresar contigo, ahora después Claro del que corte, sí. Marco Antonio Levario. Y en esta mesa con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, periodista, y Antonio Atolini, diputado local por Morena en Coahuila, pues sí, ¿verdad? Diputado Sí. local por Morena en Coahuila. Ni Pues modo eso que- soy. Sí. A ver, Marco, nos quedamos pendientes contigo. Adelante. Sí, primero solo una aclaración. Yo en lo personal, dice Toño, que cualquiera se cortaría un brazo por estar en un medio de comunicación. Yo no, justamente cuando tú estabas entrando, yo no me corto ningún brazo. Yo estaba renunciando a Televisa por los manejos informativos que la empresa misma tenía. Así es que hay quienes sí se pueden cortar un brazo y hay quienes no nos podemos cortar un brazo. ¿Cuáles sí son transgresiones éticas? Y que deberían de ser además investigadas. Dos quiero poner en la mesa. Uno, ¿a ustedes les parece ético que Claudia Sheinbaum tenga 2 empresas o participe en 2 empresas y sea ella accionista al 8%? A mí no me parece ético. Pero además no me parece ético con datos que traje. Toño, para que nunca más me vuelvas a decir, me dio mucho sentimiento, que miento. Traigo los documentos específicos que aquí al aire te los quiero entregar todos. Ojalá que me los recibas, por supuesto que te los entrego con todo respeto. Gracias. En ¿Qué es donde una empresa de Claudia Sheinbaum produce 25,000, una empresa donde ella tiene el 8% de las acciones, produce más de 25,000 toneladas anuales de dióxido de carbono al año y desecha 438,000 litros de aguas contaminadas al año como producto de su actividad industrial. Esta información no es mía, esta información es de la Secretaría del Medio Ambiente y se encuentra la empresa en donde participa Claudia como una de las más contaminantes del país. Y dos, la segunda empresa donde ella también participa recibió en el periodo del COVID el apoyo económico que el gobierno les entregó. Aquí está también el documento que prueba esto. Y por un lado. Por otro, otra transgresión ética. Dice en su proyecto Claudia Sheinbaum que jamás debería de permitirse las asignaciones directas. Javier Corral señaló incluso que para el año 2030... Toño, 2030 debería de ser el 65% de asignaciones directas. Claudia Sheinbaum está prometiendo algo que ella no hizo. Primero se está dando 6 años para seguir haciendo asignaciones directas, pero aquí está. Contratación de servicios de telefonía e internet para el año 2000. Todas, el 100% de las contrataciones fueron directas a Carlos Slim. Aquí están todos los contratos, Toño. Gracias. ¿Del gobierno federal? ¿Del gobierno no, de la de Ciudad Claudia de México? Sheinbaum. Ajá. Claudia Sheinbaum, la misma que a través de Javier Corral ha dicho que por lo menos el 65% de las asignaciones deberían de ser por competencia, dio el 100% de concesiones de telefonía a Carlos Slim por un monto de 4,300 millones de pesos. Y como te he dicho, jamás querría, ese es el documento donde Banjico reconoce un contrato a Claudia Sheinbaum por 232,000 pesos, ahí tú lo puedes ver. Pero regreso al tema, ahí a mí me parece que eso es lo que debería de estar en la discusión en el país. No, Además, no esto que estamos platicando, me parece sí, desde luego. A ver, Toño, bueno, aquí están muchos todos los papeles, documentos, ¿verdad? todos. Claro, Pero para tú que me dices tú si quieres puedas responder, verificarlos, revisar todos son y oficiales. responde Todos son lo que oficiales. Te Susana, agradezco, todas son Marco, oficiales. el empapelado de documentos que aseguro tu buena voluntad para presentar como información. Pero otra vez, ¿cuál es la estrategia discursiva? Tú lo revisas y si Yo quieres lo la reviso próxima y semana ahora le sí que echamos mi un ojo, oficina ¿no? se Son pone en oficiales. contacto con tu oficina. Sí, ahorita a ver, esta es la estrategia de enlodar. Esta es la estrategia de hacer una guerra reputacional. Esta es la estrategia a la que me refiero en términos reputacionales. Se mencionó contrato, licitación, Claudia Sheinbaum, dinero, adjudicación directa. Sí, todo eso. Todo eso en una intervención mediática de quizá 1 minuto y medio, 2. Y eso va a servir para darle vuelo a toda la discusión, para decir Claudia Sheinbaum, en las palabras de Marco, por la presentación de esta que supuestamente es una evidencia, Claudia Sheinbaum es supuestamente, cito a Marco, una corrupta. No, espérame, a ver. Este empapelado sirve, muchas gracias, lo revisaremos, muy bien. Pero aquí no prueba nada. Aquí no hay prueba de nada, pero discursivamente ya se dio el golpe. Porque, a ver, espérame, porque no se trata de evaluar particularmente lo que se presenta en una mesa para llenar de empapelado y decir entonces reputacionalmente cómo se hace generalmente con la oposición hacia el gobierno, a quien llaman oficialista, y entonces utilizan estos conceptos desgastados en la discusión. Porque, a ver, la deuda no es un problema, es un instrumento financiero. La adjudicación directa no es corrupción, es una forma de asignar recursos. Pero en el el 100%, Toño, el 100%, el 100%, por Dios. Si se cree que el ejercicio de gobierno se hace en el vacío y la adjudicación directa es criminal y es corrupta, siempre tenemos un problema conceptual. ¿Cuándo y dónde? No, lo estoy diciendo yo. A ver, tranquilos, lo estoy diciendo yo. La adjudicación directa es un instrumento. La deuda también es un instrumento. La forma de gobernar tiene que entenderse en contexto. Pero ve cómo estamos otra vez enlodados en términos de la reacción que yo tengo que hacer, porque permanentemente esta guerra reputacional en contra del gobierno se da así. ¿Qué prueba tenemos aquí? Ninguna, ¿eh?
Hoy por hoy no tenemos, sí, en esas son pruebas. Oye, no o son desde- pruebas, aguántame. son elementos de prueba. Porque desde ni yo soy Palacio, la ministerio. guerra reputacional te empieza ya en momento. Palacio Nacional. Ojo. Te lo digo yo. Tiempo, modo y lugar. Esto se establece para configurar un Te lo delito. cuento Tiempo, yo. modo y lugar. Te lo dan la misma teoría del derecho. Ajá. Tiempo, modo y lugar. Pero aquí tenemos que aventar guerras conceptuales. Vean qué conveniente. Guerras conceptuales para poder aventar entonces estas palabras tan desgastadas en la discusión y asumir entonces que si yo digo que esto no es una prueba, sino un elemento de prueba, es una maroma. Me van a decir, no. A ver, cualquier tribunal serio de este país te podría decir, muchas gracias, denunciante. Recibo tu elemento Claro, de prueba y que lo se evalúo. investigue, claro, eso es lo que te digo. Y lo evalúo si hay materia, ¿eh? Me empapelan de esto y ya me van a decir, Toño niega la corrupción de Claudio Sheinbaum. Pues claro que no. Aguántame, Toño. Yo por eso te decía al principio. A ver, si quieres, revísalo. Y Sí, muchas respóndelo la otra gracias. semana. Me parece interesantísimo. Pero bueno, ya decidiste Bienvenido. responderlo ahora. Claro, gracias. ¿no? Pero estoy hablando sobre temas de cómo estamos Sin verlo. desviando. No, pues a ver, no lo voy a ver en una mesa de discusión en medios de No, por eso comunicación te al decía yo que aire la de próxima todo el semana, país. porque sí, me Gracias. parece, ¿no? Esto es la estrategia que yo llamo a propósito de escopeta ¡pum! Ajá. A propósito de los hijos, del hijo de Xochitl Gálvez, estamos hablando ahora de una supuesta empapelada corrupción de Claudio Sheinbaum. Espérame, ¿cómo llegamos ahí? No. Espérame, Tú ¿cómo me decías llegamos que ahí? querías hablar de corrupción cuando iniciamos, por eso ya pero llegamos ¿cómo acá. llegamos aquí? No a través de la presentación honesta de tu parte en un inicio de esta conversación en donde teníamos una posibilidad de poder hablar uno del otro sobre lo que hoy es el materia más importante de la campaña, el proyecto anticorrupción. Llegamos ahí a partir de eso. Aquí todo el mundo es libre. Por eso, pero yo estoy les dije, revelando vamos a la hablar de ruta. guerra sucia, que creo que no lo Excelente. queremos, no Esto también queremos es guerra llegar sucia. ahí. ¿Ya puedo? ¿No? Esto también es guerra sucia. Digo, pues, ¿se ¿Eso puede? queremos? Pues no, ¿verdad? A ver, Esto Marco. también es A ver, Marco, yo me Antonio llevé Guevara. un minuto y medio nada más en mostrar una serie de documentos Claro, todos pero la oficiales. acusación es más grande. A ver, vamos por partes. Primero, independientemente de que el término no exista, la guerra reputacional comienza desde el poder. Comienza desde el poder cuando el propio presidente de la República se le olvida o dice mal el nombre de una periodista como Azucena Oresti. Desde ahí comienza. Eso no es guerra reputacional, Claro es que una sí. burla. No. Es una burla. Pero también están tratando de atacar la propia reputación de alguien que la invisibilizan, la distorsionan y la hacen parte de una confabulación, como ahora tú mismo intentando hablar de una estrategia de la que yo no formo parte para nada. ¿Qué encontré? Documentos todos oficiales en donde tú, Azucena, y tú tanto que apelas a la buena fe, estarás de acuerdo conmigo en que otorgar el 100% de concesiones a Telmex y Telcel, dejando afuera a los otros jugadores, a Totalplay, a todos los jugadores, es evidentemente un acto de priorizar o de apoyo a un empresario, el empresario favorito del presidente. Digo el 100%. Ahora, el 100% a mí me parece un poco demasiado sin que haya la competencia de otros, por 4.300 millones de pesos. Ahora, ese hecho desmiente a los dichos del presidente. Quienes me están escuchando, nada de que empapelados ni nada. Les pido que revisen el video de Andrés Manuel López Obrador del 18 de noviembre de 2019, en donde él dice, porque ha dicho 6 veces durante su administración que la corrupción se acabó. Si la corrupción se hubiera acabado, pues no tendría ningún sentido el proyecto, el mal proyecto que presentó Claudia Sheinbaum. Pero dice el presidente en este video, porque yo no apelo a las razones de fe de quienes nos están escuchando, apelo al ciudadano que verifique la información que damos, y ahora lo estoy diciendo. Andrés Manuel López Obrador dijo que se había acabado los favoritismos para cualquier empresario, y estamos hablando y estoy documentando que eso no es así. Y con datos del gobierno también digo que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México otorgó solo el 33.7% de asignaciones a través de competencias con otros actores. El 67% fue de asignaciones directas. A ver, déjame voy con Toño, porque déjame especificar algo. Yo aquí puse sobre la mesa el tema de guerra sucia y de campañas. Esto es parte de la campaña, Toño, de las campañas, pues, claro. ¿no? Y no es sucia. Ajá. A ver, Pues sí, es un diputado, poco. adelante, te doy Te voy a decir el por qué. minuto 40 que nos queda este bloque y luego regresamos para cerrar. Por ejemplo, si tú contabilizas todos los contratos de asignación directa, tú vas a encontrar también contratos de papelería, por ejemplo. Resurtir la papelería de una oficina, un contrato que sea menor a 100,000 pesos, no se licita. Eso, pero por regla en derecho administrativo, porque el contrato por asignación directa en una cantidad y en una modalidad, otra vez, tiempo, forma y lugar. Modo, tiempo y lugar. Un contrato se da en condiciones muy particulares. ¿A quién se le asigna qué cosa? Surtir la papelería de la oficina de la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo, de hojas de cinta adhesiva por 100,000 pesos. ¿Se tiene que licitar? No, por ley no. Se tiene que hacer una apertura de contratación por licitación. Si, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, la red troncal que tiene Teléfonos de México es la más amplia y la mejor conectada de todas las distintas empresas, si el servicio que se está buscando requiere de eso, evidentemente no hay nadie quien compita. Ahora, no lo sé, pero hay elementos, por lo menos 2 que te acabo de poner, de por qué hay tantos contratos de asignación directa, pues porque también estás metiendo todos estos en una cosa que valdría la pena evaluar en contexto. Axtel y Totalplay quedaron fuera. Y el otro, las condiciones particulares de que sí hay. A ver, no lo agradezco, porque claro que Telmex se construyó como un monopolio natural al servicio del amparo del poder público desde los 90. Pero si las condiciones de hoy le dan a esa empresa monopólica en ciertos sectores ventajas, el problema no es la ventaja, el problema es la constitución de su mercado, que siempre estaremos en contra. Otra vez, tuve que hablar del contexto para poder explicar ciertos matices que son válidos. Muy bien, y pues no ya es se ni trata. la maroma
ni No te quiero tampoco cortar, ahí vengo. reacción. Ahí vengo, No. diputado. 9 de la mañana en punto, y bueno, pues cerramos esta conversación con Antonio Atolini y Marco Levario Turcot. Iniciamos, ¿con quién nos quedamos contigo, Marco? Sí, Adelante. claro que sí. Solo quiero puntualizar en efecto que esta guerra reputacional, como le llaman, que han vivido distintos actores públicos de parte del poder y en particular los periodistas, es algo que no hay que dejar pasar. O sea, lo que recibió Azucena, sin lugar a dudas, fue un aparato digital que se volcó en contra de ella y que determinó que fuera despedida de Milenio Televisión. A mí me parece que eso no es un asunto menor y proveniente del poder. Yo solo quiero puntualizar, en efecto, acudiendo a la buena voluntad a la que tú convocas, que valoro mucho que hayas planteado dos cosas. Primero, que debe investigarse este tipo de transgresiones sobre la base del contexto que has ofrecido, desde luego, pero este tipo de transgresiones, porque no es cosa menor que una candidata a la presidencia de la República haya favorecido a un actor de telecomunicaciones por encima de otros, y no es cosa menor que ella sea parte de dos empresas que hayan sido favorecidos por el gobierno. Todos los documentos que acabo de dar, le pido a la audiencia, también a ti, Azucena, que eres periodista, estos documentos son oficiales, son los contratos oficiales, te los mando si me permites, gracias. son oficiales, y sobre todo a quienes nos están escuchando para verificar que esto es mucho más importante. ¿Aquí cuál sería el delito, Marco? Una transgresión ética, sin lugar a dudas, una revisión muy clara y muy puntual de lo que significa que un servidor público tenga negocios privados y sea favorecido por el gobierno. Es decir, fundamentalmente ética, que me parece de una gran distancia respecto a que yo le diga gato al fisgón, que para mí me parece que es eso, por ejemplo, un gato, sí, ¿no? Sí. Y no traigo un solo trago, no bebo. A ver, Toño. Bueno, ¿con qué desparpajo se puede, en un medio nacional, referirse de manera tan despectiva para un hombre importantísimo en su trayectoria? ¿Quién? Y que se hace responsable de sus propios dichos, ¿Quién? como Rafael Barajas el Fisgón? ¿De veras es De Rafael ninguna Barajas? manera voy a permitir que en una mesa pública se refieran a él como gato. Porque No, eso es es un gato del presidente de la No República. pluralices tampoco. Yo no voy a Bueno, hablar de el señor, ese el señor. compañero Marco Levario, aquí presente, no lo voy a permitir. Porque eso es Él una inconsistencia. particularmente ha sido muy grosero conmigo, Grosero lo voy a muchísimo. decir. No, Sí, muy no, grosero, por muy Dios. Que agresivo. cada quien se haga responsable de Pero sus yo no actos. voy a hablar de él. Por eso. Ni hoy ni nunca. ¿Cuál es la guerra Además, reputacional? por Dios. Esta. Porque la guerra La del reputacional. ¿Cuál fue cuál? ¿La del No, fisgón? no. ¿La que recibió Azucena? ¿A cuál te refieres, Toño? Nada más. Cuando tú haces una guerra reputacional, hay dos diferencias. Cuando tú confrontas los hechos y actos de alguien, de los que se tiene que hacer uno responsable, y cuando se le confrontan características personales que uno no elige. Uno no elige a sus padres, uno no elige su nombre, uno no elige su aspecto No, físico, claro. uno no elige cómo es percibido por la sociedad. Toño, eso no es el tema. Sí lo es, Gato porque es es muy sirviente, distinto. gato es sirviente, por Dios. No le puedes tú Es desproveer. un sirviente del presidente. No lo voy a permitir, y que quede constancia Adelante. pública sobre el rechazo categórico e incluso la contradicción de cómo rechazamos, sí, ay, pobrecito, el lindo trago que se echó el joven de 28 años, hijo de Xochitl Gálvez, encargado de la campaña de jóvenes, déjenlo, pero con el desparpajo de referirnos de la misma manera a un hombre mayor, Rafael Barajas el Fisgón. Yo voy a hacer y decirlo ahí. Te digo muchacho y te enojas, le dices hombre mayor y a mí me dices señor. Son Oye, esas Ay, Toño. condiciones. Toño. Bueno, Entonces, a ver, yo nada más quiero hacer un paréntesis. Yo no digo ningún calificativo contra este señor, ni voy a hablar de él hoy ni nunca. Simplemente no Muy bien. merece mi atención ahí. Y una pregunta, Toño, ¿puedo? Una Adelante. pregunta nada más. Junto conmigo rechazas la campaña del gobierno federal en las redes sociales en contra de Azucena y de los periodistas. a ver, Junto conmigo lo haces. No hay ¿No lo haces? evidencia. A Yo ver, a ¿no? Azucena la Vamos, conozco. déjenme ¿lo afuera rechazas? por ahora. Ok. Vamos al otro tema. En relación Adelante. con las Gracias. relaciones personales, Yo la hace rechazo. años y hemos trabajado y colaborado Yo la y hay rechazo. respeto. Yo la Igualmente. rechazo. La libertad que me permite ser Claro. un hombre que no es militante, Pero la rechazo. otra totalmente. vez, llegamos a discutir el contexto de la campaña y quien sí ha tenido señalamientos públicos complicados, por Ajá. decirlo menos, sobre su vinculación al poder económico en el amparo de su servicio público sí fue Xochitl Gálvez, quien vive en un departamento de una inmobiliaria que se vio beneficiada cuando ella fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Ahí también es otro elemento Ahora de está discusión. denunciado y se está investigando, como eso debe es ser, ¿no? y Nacional en los se- 50 momento. A ver, déjame me quedo con el Y cártel la inmobiliario, denuncia- ¿no? Es el cártel inmobiliario, pero es que no es una Adelante. ficción. No, adelante, es que es adelante. una investigación presentada a la Es una Fiscalía. investigación en su momento proceso. Ernestina Godoy impulsó y que le Ernestina costó su Godoy. ratificación en el Congreso. A ver, estos son hechos, no palabras, hechos jurídicos, en donde un acto de autoridad está investigando. Esto que se está haciendo en esta mesa es la guerra reputacional. ¿Por qué es una guerra reputacional? No, Porque estamos esto hablando de tiene fe campañas, estamos pública. hablando de campañas. No puedes tú llegar a decir, tengo una prueba que hace y condena a una persona a un delito de corrupción. Ahora, yo Quizá insisto. pueda ser ético. Insisto, diputado, yo te dije, revísalo y contesta la Sí, próxima pero semana. para muestra ¿no? un botón. pues, Para que no se trate aquí de descalificar lo que estamos Pero haciendo no se acá, que es un descalifica diálogo, ni ¿no? la intención, se descalifica el hecho. Marco tiene toda la posibilidad, disposición, voluntad y derecho de hacer esto. Presenta información. Yo lo que estoy diciendo es que esta es información. Ahora, que del no cártel representa un inmobiliario fin. tampoco hay una conclusión todavía. No, pero hay una investigación Hay una abierta investigación, que pero es vincula a distinto. los principales líderes del Partido Acción Nacional en funciones y fuera de ellas, con una trama que tiene 450 pisos irregulares construidos en la Benito Juárez. Y esto está en una carpeta de investigación que le costó la ratificación a Ernestina Godoy. No es un empapelado, no es una guerra reputacional, no es una conjetura. Actualmente es una investigación abierta con fe de derecho que se está trabajando y que le costó la ratificación a Ernestina Godoy, la próxima senadora de esta ciudad. Muy bien. Eso es muy distinto a lo que estamos haciendo aquí, porque se anuló, se difuminó por completo
la transgresión ética que presentaba en un momento sobre cómo se revela sus verdaderos colores cuando en el sentido de inmunidad, ya sea Xochitl Gálvez diciendo no voy a quitar los programas sociales, pero su equipo después diciendo que sí, o su hijo empoderado en una situación con copas o no, diciendo lo que piensa sobre la gente. ¿Sí? Esas son dos realidades. Y lo aceptaron, es decir, fue un mal comportamiento reprobable, dijo Xochitl, me avergüenza. Claro, pero no es un sí se portó como un mi rey. Y un poco la como verdad, tú dices, mal. así es la campaña. Mal. ¿De qué debe servir esto de información para que la gente tome? Ahora bien, por Beatriz Gutiérrez Müller, yo insisto que hay que rescatar también lo positivo, ¿no? Sí. Ahí le pusieron un tono mucho más humano, perdón, a esta guerra terrible, a esta guerra sucia, este lodazal. Ahí eso iba. Pero yo confrontar, pero yo contrastar, pero yo hacer un análisis del matiz tampoco me deshumaniza, ¿eh? Yo estoy presentando evidencia, prueba y hecho no sobre ni el aspecto físico, ni la familia, ni nada que Juan Pablo... creo que nadie estamos de acuerdo. Nadie. Estamos hablando sobre hechos públicos, notorios, que se revelan sobre una visión de mundo. Esa transgresión ética... disculpa, se retira, ¿es suficiente? Puede ser. Hasta, o no. Pues lo quieren cachetear, si se va por la línea de Toño, lo quieren cachetear primero. No, yo no voy a hacer escarnio. ¿Es suficiente? No. Sí. A ver. Solo creo que si la transgresión ética ahí se disculpa, porque es un desliz de juventud, entonces, ¿por qué estamos hablando y no podemos descartar de la misma forma tan liviana cuando se presenta esta supuesta transgresión ética en contra de Claudia? Pues no es un desliz de juventud, pero es una guerra reputacional. Es justo todo mi punto. Empapelé con conceptos que tienen un desgaste público y se asume que esto es verdad. Esa es parte de la intoxicación del debate público. Te agradezco la investigación que has tú presentado y esto es un elemento de prueba que, de confirmarse, sería gravísimo. De confirmarse una supuesta vinculación del poder público que hoy todavía no hay forma de configurar delito con lo que has presentado. Porque ni la asignación directa es delito, ni la participación en una empresa. Lo es cuando se incurre en conflicto de interés, cohecho, peculado, soborno, tráfico de influencias. Eso sí es un delito. Pero esta discusión pública en campañas. Pero qué bueno que hay oportunidad de hacerlo, de contestarle, ¿no? Claro, es una buena por eso oportunidad. va, digamos, el ping-pong. Y a eso me refiero al punto de la guerra. Gracias, Toño, y cerramos con Marco. Claro, Toño, diputado o muchacho. Compañero de mesa. Ok, compañero de mesa. Creo que es fundamental decir lo siguiente. Si un solo documento de los que acabo de presentar yo está distorsionado, es falso, me retiro de mi carrera periodística. Pero no dije eso. Yo lo digo. Yo lo digo. Todos esos elementos que acabas de señalar, en efecto, representan un gravísimo acto de conflicto de interés y de falta de ética que con mucho es superior, muy superior a una transgresión ética indefendible como en la que incurrió el hijo de Xochitl Gálvez. Uno. Dos. En el caso de Xochitl Gálvez queda muy claro la capacidad de autocrítica, de reconocimiento y el mensaje que le da a la ciudadanía, que es con nosotros sí hay consecuencias. Y que el muchacho haya renunciado. Espero que no se enoje con Juan Pablo porque le diga muchacho. Que haya renunciado, me parece que es una consecuencia muy clara de que sí hay sensibilidad. En el caso del presidente no hay eso. Bueno. Siempre hay un rechazo. Y esos son, entonces, termino, todos los documentos que prueban que Carlos Slim fue favorecido por más de 4.300 millones de pesos sin que participara otro solo actor. Y reitero, si cualquier documento se encuentra alterado o modificado y en cualquier otra oportunidad que tengamos de encontrarnos, si hay una adulteración al respecto, asumo mi responsabilidad al respecto, retirándome de mi carrera. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio Levarrio. Nos vemos el próximo jueves. Cuando digas, claro que sí. Toño, ¿quieres cerrar con algún comentario? Sí. Qué bueno que la discusión pública se nutra de hechos, de alegatos y de una disposición de alguna de las partes a tratar de convencer a la opinión pública sobre alguna visión de mundo que cada quien defienda. Porque últimamente eso es el debate, la disposición a convencer y ser convencido. Si la respuesta que yo doy a Marco es supuestamente, según tú dices, el alegato, que falta pruebe, un perito en derecho que dé fe de que lo que realmente dices se constituye como un delito, porque yo no digo que estos documentos sean falsos, yo creo que son muy reales y veraces. ¿Qué probarían? ¿Qué prueban? ¿Qué prueban? Claro. ¿No? Yo nunca he dicho que es un delito porque yo no soy del Ministerio Público. A ver, digo que es una transgresión ética evidente. 45 segundos. Un poco sí. Sí se dice que es un delito, sí se dice que es terrible, sí se dice que es corrupción, porque no hay un delito de corrupción. La corrupción no es un delito, es una transgresión de una serie de disposiciones normativas que se configuran como delito en tiempo, modo y lugar. De no existir eso, estamos teniendo una guerra discursiva, otra vez una guerra reputacional, porque yo sí mancho, como dice el presidente, que cuando la calumnia no mancha tizna, entonces vamos a terminar la reputación tiznada de quien se le acusó de ser A o B en una mesa de discusión y que no quede en nada. Bueno, cualquier puntualización que quieras hacer en el próximo programa, bienvenido. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro